De Cultura Latinoamericana de Resistencia, Olla Común. Bueno, contarles que este es el último día de la versión de este año, que hicimos una que duró una semana en junio, que fue en el marco del solsticio que se celebra el Año Nuevo Indígena en el Cono Sur de América Latina. Y ahora, el día de ayer y hoy, lo estamos haciendo en conmemoración también de las diferentes luchas que se han generado también en torno a lo que fue el 12 de octubre de 1492. Y bueno, reivindicando también esta fecha. También contarles que Olla Común le pusimos ese nombre haciendo referencia a una instancia de participación política comunitaria que ocurría en Santiago de Chile, que en poblaciones marginales de la ciudad en los años 80, cuando estábamos en dictadura. La gente se reunía en torno a una olla en donde las diferentes personas ahí cooperaban con comida para que todos pudieran comer, y eso servía también como una excusa como para generar conversación, generar diálogo y resistencia frente al régimen dictatorial que está en ese momento. Entonces, nosotras quisimos pensar en esa instancia de resistencia, traerla aquí a Barcelona, y también ojalá poder generar también ese tipo de conversación en donde todos pudiéramos participar y en donde pudiéramos escucharnos y también generar propuestas, qué sé yo, como para también seguir generando diferentes alternativas de lucha. Bueno, yo nomás como para complementar, en junio hicimos 4 sesiones. Iniciamos con una sesión que fue, digamos, un conversatorio sobre enfoque colonial. Luego hicimos también fue una reunión sobre luchas feministas en América Latina. Después tuvimos una jornada más musical con un grupo de folclore chileno que están radicados aquí. Y el último día de esas sesiones que hicimos en junio fue un recital un recital literario con autores latinoamericanos, autores y autoras latinoamericanos. Ayer estuvimos hablando sobre un caso de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por el Estado colombiano, con un caso muy famoso. Ayer veíamos que no era tan famoso, que se llaman, fueron los falsos positivos en Colombia, más de 10.000 ejecuciones en los últimos 10 años o 12 años. Y hoy tenemos... Hoy día, es el Día de la Lucha Indígena Anticoloniales de América Latina. Y contar también que con quienes contamos ahora. Está el colectivo Tragún, está el Comité por la Libertad de Milagro Sala, está Calaca, y está el Observatorio por la Autonomía y los Derechos de los Pueblos Indígenas de Colombia. Y una sorpresita. Y una sorpresita. Ah, ya. ¿Y lo dejamos en suspenso o le decimos? Dejémoslo en suspenso si quieres. Ah, bueno. O me puedo presentar. Trabajo con la comunidad wixárika. Ah, y hace 20 días asesinaron a uno de los mayores. Y trabajo con varias, pero esta es la que estoy enfocado ahora. Y ahí os he dejado una noticia a todos para que lo conozcáis, y porque tratamos de difundir un poquito el derecho de la libertad, ¿no? De la libertad de pensar, de hacer cada uno lo que quiera. Y yo trabajo con un señor que viene una vez al año, que hace un peregrinaje, que tiene 75 años casi, y viene una vez al año y hace una ceremonia de peyote. Entonces vengo a proponerle al Ateneu
de que cuando venga este señor, que es muy mayor, que lo reciba para difundir un poquito su cultura y que quien quiera pues lo conozca y pueda hablar con él. Y si en la noche aquí se quieren reunir y hacer lo que les dé la gana, que ya son mayorcitos, pues lo hagan. Bueno. Simplemente. Bueno, entonces después nos cuentan más del trabajo bueno, agradecerle que hayan querido venir a contarnos también el trabajo que están haciendo y bueno, vamos a comenzar con Trabún, ¿verdad? Sí. Buenas tardes a todas, a todos. Mi nombre es Catalina. Soy integrante del colectivo Trabún. Y bueno, si falla el micrófono prescindimos de él, ¿no? Yo creo que somos poquitos, el espacio es acogedor, así que nos podremos oír. Estamos acá junto a Samuel con la intención de compartir con ustedes cuál es nuestra historia, esta breve historia que nos ha convocado como colectivo, como organización. Nuestro nombre, como ya decía, es Trabún, es una palabra mapungún, la lengua mapuche, que habla del encuentro, de la reunión. Nosotros entonces nos hemos encontrado, hace casi ya en enero cumpliríamos 2 años de habernos encontrado y decidido organizarnos por primera vez, a propósito de un contexto específico que tuvo lugar con, diríamos, la persecución sistemática a la Machi Francisca Linconado. Machi, líder espiritual del pueblo mapuche, líder natural también, no necesariamente designado a propósito de cómo nosotros entendemos ciertas jerarquías desde la perspectiva occidental y, por qué no decirlo, también desde la perspectiva colonial. Desde que nos reunimos decidimos convocar, trazarnos ciertos objetivos. Estos objetivos tienen que ver con la visibilización de lo que está sucediendo hoy en territorio mapuche, tanto del lado hoy denominado como chileno y del lado argentino. Esa visibilización, esa socialización va de la mano también con prácticas de autoformación que hemos decidido practicar, por supuesto, entre nosotros mismos, pero también abiertos en diferentes espacios. Por eso es que hoy por hoy también nos organizamos en la Casa de la Solidaridad con diferentes organismos de preocupación social, y en ese espacio hemos ofrecido también ciertas charlas, ciertos foros, ciertos encuentros que nos permitan también hacer una construcción de conciencia. De la mano de esto hemos también decidido generar estrategias de difusión a partir de lo visual, y una de las cuestiones troncales en ello ha sido exhibir muestras fotográficas de reporteros gráficos que se encuentran en territorio o que han decidido solidarizarse con su trabajo artístico y visual respecto de las situaciones de represión en comunidades indígenas, en el Polmapu, en el Polmapu en general. Es importante para nosotros sostenernos y establecer algunas vinculaciones directas en territorio. Por eso también, aparte de estas exhibiciones fotográficas que han circulado en centros cívicos, en bibliotecas públicas, en universidades, como por ejemplo en la Universidad de Barcelona, hemos también propuesto acciones que generen recursos monetarios de cara a hacerlos llegar a la comunidad, a comunidades específicas. Una de ellas, bueno, tiene que ver con justamente lo que sucedió con la Machi Francisca y toda la necesidad de apoyar la gestión de recursos humanos para apoyar su situación de persecución. Nos referimos, por ejemplo, a todo el gasto que implica el trabajo de los abogados, sin ir más lejos. Más allá de la presentación de cómo entonces nos estamos organizando, y por supuesto dejar abierta la invitación a quien se sienta convocado de apoyar esta causa, este trabajo que estamos haciendo, es importante para nosotros atender a la idea de lo colonial a propósito de la fecha que malamente se celebra como el Día de la Hispanidad, este día viernes, que lo de colonial implica una transformación epistémica, por la vía analítica y por la vía de la práctica. Y como colectivo nos hemos diseñado o hemos trazado estos objetivos de cara a apuntar a lo práctico y a lo analítico. Hacer caso de la lengua, por ejemplo,
es una forma de transformar la percepción y la concreción de la realidad a partir de la palabra. Hacer caso de la importancia de lo ancestral, que tiene que ver con armonizarnos a propósito del respeto a la tierra. No por nada el pueblo se llama mapuche, hombres de la tierra, hombres y mujeres de la tierra. Y transformar también las formas en que nos organizamos. Por eso me da gusto pertenecer también al colectivo Tragún, porque somos una orgánica horizontal que pretende también decolonizar ciertos tipos de estructuras que son occidentales sobre todo. Dicho esto, quisiéramos compartir con ustedes un par de videos que son breves, que de alguna manera dan contexto a casos emblemáticos, diríamos, de violación a los derechos humanos, de aplicación de ley antiterrorista, sin ir más lejos en Chile, entre paréntesis, ley instalada por la dictadura militar cerca del año 84, para que se hagan más o menos una idea de cuál es el tono, cuál es la tónica que se da en territorio ancestral. A propósito de esos videos, Samuel nos va a ayudar a comprender ciertos casos emblemáticos que hoy por hoy están sonando, sobre todo en los medios de comunicación, también manipulados por los poderes hegemónicos. Entonces le damos el vamos al video, no sé si lo podemos tirar. Nicolás es un ejemplo de todo lo que ha sucedido en nuestro territorio durante muchos años, que es la persecución, que es la usurpación del territorio. Consideramos que el gobierno es racista en su actuar y que siguen manteniéndonos a nosotros bajo el estigma del terrorista. Una ley que viene desde la dictadura de Pinochet busca mantener primero que todo a las personas bajo una prisión preventiva, que son las condiciones más extremas que existen para tener a las personas sin que existan pruebas en su contra, mantenerlos encarcelados. Sabemos que van a haber más represión y persecución hacia nuestro pueblo, por lo tanto, no bajar los brazos, mantenernos atentos y ser quienes llevemos también la defensa de nuestra gente, de nuestros hermanos mapuches. Yo soy inocente de que me están culpando. Incheta Samuel Conejero Montesinos Piñén, Mapuche Ta Inche, Inchin, Colectivo Tragún Barcelona Meu. Mi nombre es Samuel Conejero Montesinos, como ya lo dijo Cata, venimos del Colectivo Tragún. Y el hecho de presentarme de esta forma es a propósito de quizás lo que venga después, que tiene que ver con quizás estas preguntas formuladas en razón de cómo seguir resistiendo o cómo seguir contribuyendo en la lucha. Y creo que uno de los elementos fundamentales, quizás me adelanto a la discusión posterior, que tiene que ver con la recuperación. Y uno de los elementos que creo que es re importante para nosotros es la recuperación de la lengua. Y esa es una práctica que, bueno, en Tragún estamos de algún modo también realizando. Quiero contextualizar un poco para que se pueda entender más o menos de dónde viene el conflicto, para los que no tengan un acercamiento. A la llegada de los colonizadores y el primer encuentro que se tuvo alrededor del 1600 durante lo que, bueno, para situarnos, Hualmapu, que serían todas las tierras mapuche, están alrededor de lo que sería geográficamente el sur de Chile y el sur de Argentina, con algunos pasos fronterizos que siempre fueron utilizados para generar comercio y contacto, obviamente. Si nosotros pudiésemos contabilizar en hectáreas el territorio mapuche, inicialmente en el 1600, en la mitad del 1600, se hizo un parlamento en donde se estima que los territorios estaban alrededor de los 10 millones de hectáreas. A la mitad del 1800 esto se reduce a alrededor de 7 millones de hectáreas
y hoy día el pueblo mapuche vive en 500.000 hectáreas. Si nosotros lo ponemos en comparación, de hecho, con un dato que ya mostraron en el video, que es la tierra que tiene Benetton, decía 600.000, si no me equivoco. Por el lado que nosotros comprendemos como Chile actualmente, tenemos empresarios forestales que tienen 1.200.000 hectáreas, solamente una familia, o 700.000, en el caso de Mate y Angelina. Lucy, disculpen. Entonces, claro, si nosotros lo ponemos en comparación, en la práctica tenemos por un lado un pueblo que tiene mucho menos que los privados, que las forestales privadas. De ahí es donde viene precisamente uno de los conflictos que hoy día estamos presentando. Yo quisiera explayarme un poco más con un caso que es súper característico de lo que sucede allá con la represión y con el montaje específicamente en territorio mapuche, y que es el primer video que vieron, donde salía la Machi Francisca Linconado. Ella en particular, ¿por qué se hizo una persecución hacia ella? Y es que ella antes, alrededor del 2010, gana un litigio en contra de un empresario, que es Taladriz, si no me equivoco, y un empresario forestal bastante importante en la zona de Temuco. Esa es una región de Chile. Y lo gana con la ley occidental, o sea, demandando. Y en este caso se hace uso del convenio 169 de la OIT. En este contexto recupera un cerro, una montaña, en la cual se hacía uso para un espacio espiritual, donde se saca la huén. La huén para el pueblo mapuche es la medicina. Y tenía algunas particularidades como los menocos, que son los ojos de agua, que vertientes, no sé si acá tendrá otro nombre, pero en la vertiente donde sale el agua desde la tierra, la nava subterránea directa, es donde salen algunas plantas en particular que no se recuperan en otro lugar, y ahí es donde se genera este conflicto. Al ganar al empresario, comienza una persecución constante. De hecho, la primera vez, que fue en el año 2013, se intentó encarcelar a la Machi, después de obviamente haber ganado las tierras, en este caso con una prueba falsa, que fue una escopeta, ¿vale? Y esta escopeta en la práctica, ¿por qué se cae? ¿Por qué se debilita ese juicio? Porque los mayores, en este caso la policía, se supone que eran los que estaban llevando todo esto, no pudieron comprobar quién policía en particular había encontrado esa prueba. Nadie se quería hacer cargo de la prueba porque había sido un montaje. Entonces se les cae, y después en una segunda vez, y ahora viene esta parte que es más actual, hay un caso en particular que es bastante emblemático en Chile, que él se quemó una casa patronal en donde murieron dos ancianos, el matrimonio Lusinger-Mackay. Y a partir de esto, ¿qué es lo que sucede? Es que a 9 comuneros se les intenta, también bajo pruebas que fueron montadas, encarcelar, lo cual hasta el momento sí consiguieron, no en su totalidad, pero sí lo han conseguido. Estos nuevos comuneros, ¿qué es lo que sucedió? Es que le implantaron pruebas, y que de hecho están hasta los videos, donde entran a una de las casas, en este caso de la Machi, a la cocina de ella, le dejan ahí un pasamontaña, que nosotros le decimos que cubre la cara y se ven solo los ojos, no sé cómo se llama acá, una escopeta hechiza y panfletos, que se supone que llamaban a movilizarse y lo demás. Estas pruebas se cayeron rápidamente, no hubo forma de vincularlas. Pero aparte de eso, como se hace uso de la ley antiterrorista en Chile, una de las condiciones que permite, en este caso de las particularidades, es que pueden declarar testigos sin rostro. O sea que cualquier persona puede declararse como una... ¿cómo se dice? Que presenció la escena en ese momento, un testigo, disculpen, un testigo. Pero que finalmente, bajo algunos argumentos, se solicitó que no fueran sin rostro, y mágicamente se cayeron todos los testigos que en ese momento, cuando declaraban sin rostro, estaban declarando. Bueno, de a poco se fueron cayendo todas las pruebas, hasta que una persona dentro de los 9 comuneros mapuche, bajo tortura, y él, una persona analfabeta, le hicieron firmar un testimonio que él finalmente no fue el que relató, en donde se inculpa a 8 personas más. Solo con este argumento hay 2 personas actualmente que están en la cárcel y que están con una condena perpetua. Y la Machi fue absuelta
gracias a la movilización y a la visibilización de su rostro finalmente. Si hubieran podido dejarla adentro, lo hubieran dejado, pero claramente fue un ícono en algún momento para el pueblo mapuche y fue visible en diferentes lugares, por tanto no creo que eso jugó a favor para ella. Pero claro, tenemos dos hermanos que están adentro, y la persona que fue a la que torturaron y le sacaron el relato, hoy día está también con condena, pero es como en libertad vigilada, 5 años. Bueno, eso es más o menos lo que va sucediendo en este territorio, en donde finalmente las empresas forestales tienen un montón de poder. Los alcaldes, de hecho, tienen mucha relación con estas personas, y podríamos graficarlo con otro caso en particular, que es el de la Lamien Macarena Valdés. Y para contextualizar, voy a intentar de hacerlo bastante sintético, porque el contexto es bastante crudo de todo lo que sucede. De hace poco tuvimos al esposo de la difunta compañera Macarena Valdés acá en Europa, dando vueltas para poder exponer lo que está sucediendo allá en Chile respecto de lo que sucedió con su compañera Macarena Valdés. Ellos son personas mapuches, pero que estuvieron viviendo en Santiago por mucho tiempo. Vuelven a la región donde vivían sus familias ancestralmente, a vivir como mapuches, y en ese contexto es cuando se encuentran que hay un cableado que están generando la empresa hidroeléctrica en el territorio. Rubén Collío, que es el esposo de Macarena Valdés, con los conocimientos técnicos que él tenía, él tiene conocimiento de, no sé, tiene alguna ingeniería, no recuerdo cuál es, rápidamente pudo, en este caso también bajo la vía legal, lograr paralizar la obra de forma momentánea, y también en su cerco, por decirlo de algún modo, en su territorio, no permitirles pasar mediante la fuerza. O sea, no pueden pasar por mi territorio a cablear. ¿Esto qué significó? Que en algún momento, cuando Rubén no estaba en su casa, Macarena Valdés fue asesinada, fue estrangulada y fue colgada. Lo que se quería conseguir con esto es que se pasara como si fuese un suicidio. Afortunadamente, mediante mucha presión, se logró generar un peritaje alternativo al oficial, en donde se llega a la conclusión de que no hubo en este caso un ahorcamiento, sino que esta persona fue asfixiada y después fue colgada. Que técnicamente hay hartos elementos que llegan rápidamente a esa conclusión. Hoy día no hay culpables. De hecho, de forma bastante gráfica podemos decir que una vez que fue asesinada Macarena, al otro día, en el mismo momento que estaban haciendo el funeral, ya estaban cableando en la casa afuera, ya estaban haciendo uso del territorio, resguardando siempre con la policía, fuerzas especiales. De hecho, ahora nosotros tenemos un comando allá, el comando Jungla, un comando que por cierto se fue a preparar a Colombia. Sí, un grupo chileno de policía se fue a preparar a Colombia para llevar toda la estrategia en contra de la guerrilla allá al territorio mapuche. Todo esto acompañado de tanques y toda una serie de desfiles que lo hacen comúnmente allá. Bueno, creo que estos dos elementos, porque hay muchos más. Tenemos el caso de Brandon, que de hace muy poco en un allanamiento le dispararon 160 perdigones en su espalda, un niño de 13, 14 años, el cual todavía no hay culpable. La persona que fue un oficial, un policía, quien le disparó, hasta el momento no solamente lo han formalizado y no se llega a la conclusión de que si realmente se justifica el disparo a quemarropa por la espalda reducido en el piso. Entonces, ese es más o menos lo que sucede allá con algunos casos. Podría estar relatando otros, pero creo que estos ya son bastante gráficos de lo que sucede. Y todo esto es a raíz finalmente de la fricción entre la empresa privada, el uso del territorio y la no comprensión del uso del territorio mapuche. Porque creo que uno de los discursos que de hace poco se ha ido borrando allá es que normalmente al mapuche se le entendía como un grupo de personas que tenían mucho territorio y no lo utilizaban productivamente. Entonces, es un concepto muy diferente al entender la tierra para producir, que es ser parte de la tierra, y cómo a partir de eso uno entiende ese uso.
Entonces, hoy día, de hecho, los logros así legales que podemos ver es que de hace muy poco, por ejemplo, mediante la vía legal, que esos 500.000 hectáreas que les dije hace poco son títulos de merced. Son que en algún momento los españoles, cuando tenían su colonia y después cuando la reciente nación chilena, reconocieron y estamparon ahí un sello que les permitía reconocer cierta cantidad de tierras para cada uno. O sea, ¿por qué lo digo? Porque la práctica no es un reconocimiento de una tierra ancestral, es legal, es bajo el contexto occidental que se le reconocen estas tierras. Bueno, eso, yo imagino que después quizás podrán haber como diálogo y todo, pero como le digo, creo que extender más con esto es bastante como gráfico de lo que sucede ahí. Eso. Vale. Chaltumay. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Francisco Pequia, soy del Comité por la Libertad de Milagro Sala. Estamos ya en el territorio argentino al norte. El Comité por la Libertad de Milagro Sala puede sonar como que se trata de la libertad de una sola persona, pero en verdad involucra mucho más que eso. Milagro Sala es una dirigente social, creó una gran organización llamada la Tupac Amaru en Jujuy, esto es al límite con Bolivia y Chile, que con Argentina ha sido completamente desmantelada esta organización. La organización esta lo que logró en los últimos 10, 15 años, porque está desde el 2002, y es que la gente se implicara en la transformación de su propia realidad. Esta es una de las provincias más pobres de la Argentina, con niveles de miseria extrema, y a través de esta mujer que movió cielo y tierra, que tiene una energía avasalladora, consiguió que el gobierno la apoyara para conseguir fondos para que la gente pudiera construir sus propias casas. Si quieres poner el primer video, ¿tu hermano? Sí. En este caso nosotros no somos representantes directos de la Tupac, somos más bien ciudadanos argentinos que nos solidarizamos con la causa de la Tupac y la representamos fuera del país, principalmente para pedir la liberación de Milagro Sala, que ya lleva el 12 de octubre, va a cumplir 1000 días de detención. Esto ocurrió al mes siguiente de asumir Mauricio Macri como presidente de la Argentina. Y esto, la detención de Milagro nunca tuvo una condena firme, a falta de pruebas de las cosas que se le acusaron, que son mayormente casos de corrupción y cosas que no se han podido demostrar ante la justicia. Son 1000 días de detención previsional, o sea, sin sustento judicial. De momento la detención es una falsa domiciliaria. Le han preparado una cárcel especialmente para ella, y eso le permite medianamente estar cerca de sus personas, de sus seres queridos, pero la tienen alejada de la organización, que es lo que a ellos les importa, ¿no? Porque los logros de esta organización, la Tupac Amaru, han sido muy grandes y son, digamos, para el actual gobierno como un mal ejemplo de lo que puede hacer la gente cuando se organiza. Esa es Milagro. Bueno,
Para complementar la presentación del caso, tenemos preparado otro par de cortometrajes muy breves, para no hacer demasiado extenso el asunto. Y no sé, José, si querés aportar algo más. Bueno, no, estamos en un momento de retorno del neoliberalismo, ¿no es cierto?, en América Latina específicamente, y claro, como podemos ver, los líderes, ¿no es cierto?, los conductores del pueblo son encarcelados. Es un contexto mundial, ¿no es cierto?, y queremos dar desde aquí el apoyo a todos nuestros hermanos de lucha, ¿no? Vemos cómo está subiendo la ultraderecha en los países de América Latina, ¿no es cierto?, y se nos hace más difícil poder luchar contra todo un conglomerado inmenso de represión, de medidas económicas, ¿no es cierto? A Milagro, lógicamente, la castigan porque organiza al pueblo, y no le sirve que tengamos una organización, que estemos dentro de un contexto de lucha, ¿no es cierto? Nosotros desde aquí es un grano de arena, quizás es poco lo que hacemos, pero hacemos, ¿cierto? Y todo dependerá también, nuestra lucha dependerá de cómo se desarrollen las cosas allá, del otro lado del océano. Es un poco la continuación del colonialismo, del genocidio también, por qué no decirlo, ¿no es cierto? Y esperemos que la negra pronto esté afuera. Sabemos que es muy difícil, que es imposible. Han atentado de todas maneras contra ella, pruebas falsas, incriminaciones, y represión no solamente de ella, sino otros compañeros también que están detenidos, y todos los líderes populares, ¿no? El chino, por ejemplo, Zanini, ha estado 1 año, le ha salido bien, pero claro, ella es un ejemplo, es mujer, es india, es aborigen, ad initius, y claro, no pueden permitir este tipo de luchas. Nosotros ponemos énfasis en la posibilidad de visibilizar mucho más en Europa, ¿no es cierto? A ver si solucionamos un problema, por lo menos parcialmente, ¿sí? Ya lleva 1 año, ha estado enferma, se ha querido suicidar también, sí, es lógico, obvio. Una persona libre, ¿no es cierto?, un espíritu fuerte, le es muy difícil. Se le ha pedido, a través de las Madres de Mayo, a través de las organizaciones populares, que se resguarde, que se cuide, que la necesitamos. Y también necesitamos el regreso de gobiernos populares, ¿cierto?, de gobiernos del pueblo, que en este momento estamos siendo avasallados por ese neoliberalismo, ¿no? Más o menos el que de distinta manera tuvimos aquí en los años 80, 90. Se exportó hacia allá, luego logramos un requiem para los pueblos y ahora caímos de vuelta. Pero tenemos el concepto firme de la lucha. Vamos a continuar desde adentro y desde afuera. Una breve reseña de la situación. Gracias. Bueno, ahora continuarían los 2 cortometrajes que explican y muestran un poco más el tema. Hoy lo que nos quieren imponer, que el famoso Fondo Monetario, antes eran los colonizadores, ahora es Fondo Monetario. No queremos que nos vuelvan a llevar por delante como nos hacen llorar. Y que nos hagan llorar y que nos hagan humillar. Ya demasiado nos humillaron. Ya no nos humillan más. Esto es lo que somos, esto es lo que soy, transgresora.
uno limita que hace cosas, tiene consecuencias. Consecuencias buenas y malas. Y para mí, por estas consecuencias, siento que me están haciendo pagar, que me la están haciendo sentir. Y no me arrepiento de haber trabajado muchísimo con mis compañeros. Parte del Observatorio ARPI, el Observatorio por la Autonomía y los Derechos de los Pueblos Indígenas en Colombia. Este es un colectivo que nace en 2008, muy vinculado al colectivo Maloca, que también es un colectivo de personas colombias, algunas de ellas exguerrilleras y exguerrilleros, que empezaron a trabajar desde aquí en dos líneas. La primera era trabajo con todo el tema migratorio y con mujeres, las personas que estaban radicadas aquí, que necesitaban también toda esta organización política, ¿no? Y toda esta organización de apoyo y de trabajar el tema de la migración, y por otro lado con apoyo a organizaciones que estaban en Colombia, sobre todo organizaciones campesinas. A raíz de la Minga de 2008, fue un movimiento indígena y popular muy fuerte en Colombia, que tuvo mucha trascendencia. Se invitaron líderes indígenas de Colombia aquí en Barcelona, se hizo todo un evento. Igual lo dejo, ¿no? Porque es como... ¿Así me escucháis así? Pues ya está. Entonces se vio la necesidad de trabajar la temática indígena desde aquí. Entonces, bueno, como objetivos, bueno, ¿qué líneas trabajamos? ¿No? Trabajamos en hacer acompañamiento a comunidades desde aquí, un poco con la idea de visibilizar la situación de vulneración a derechos, sus luchas, sus propuestas, visibilizarlas aquí un poco papel como de altavoz. Ya, me estoy nerviosa. Vamos a dejarlo. Con esta idea, ¿no? de hacer de altavoz y hacer esta conexión. Por otro lado, hacer incidencia política, es decir, hacer todo lo que es el seguimiento de vulneración a derechos humanos y hacer denuncias aquí y apretar políticamente aquí a determinados botones, ¿no? Para visibilizar situaciones. Por otro lado, hacemos también investigación. Hemos trabajado en dos informes, ¿no? Uno es de riesgos de extinción física y cultural de 6 pueblos indígenas en Colombia. Y más recientemente hemos trabajado en otro informe que se llama Paz para quién, y estamos trabajando todo el tema de extractivismo minero y resistencia desde las comunidades, ¿no? Entonces hoy, bueno, si queremos exponer brevemente el caso de dos comunidades los pueblos con los que estamos trabajando. María va a hablar del pueblo Guayú, arriba en la Guajira, en todo un caso que es de resistencia a la minería, ¿no? Y en todo un proceso de consulta previa, que aquí os hemos puesto esta exposición de fotografías. Normalmente la ponemos donde vamos, hoy bueno, hemos improvisado aquí en el suelo, pues pasáis, la miráis y tal. Y yo os voy a hablar del pueblo Aguá, que es un pueblo que está en el sur de Colombia, en la frontera con Ecuador. Está en el departamento de Nariño y también en Putumayo. Nosotras también trabajamos con la CIN y con el CRIC algunas veces, o sea, con el movimiento indígena en el Cauca, que igual es como el más famoso, el más conocido en Colombia, así a nivel de acciones, de cortes de carretera. Tiene una organización muy fuerte.
y casi siempre hablamos de todo este movimiento, pero hemos priorizado pues hablar también de otros grupos con las que estamos trabajando en solidaridad, ¿no? También porque se les escucha menos y se les conoce menos, ¿no? También estamos trabajando en otra línea que es temas de género y violencias, y un poco también este trabajo así como de solidaridad y de intentar trabajar desde lo horizontal, ¿no? Con las organizaciones con las que tienes contacto y comunicación, te visitan terreno y te conoces, ¿no? Y te transmiten, ¿no? las necesidades que hay, ¿no? Y entonces todo lo que es el tema violencias machistas en el conflicto armado, ya sea por los actores armados o por el crecimiento de la violencia machista en las comunidades, por la misma presencia del conflicto armado, o sea, la guerra trae violencia contra las mujeres, y ya no es que sea el ejército o el paramilitar o la guerrilla, sino que es el mismo contexto también interior en las familias que genera más violencia. Entonces hemos estado trabajando también en esta línea, ¿no? de dar apoyo, y también, bueno, pues en informar y en denunciar aquí estas situaciones, ¿no? Tanto de vulneración de derechos humanos como de resistencias. Os voy a hacer un poquitico de 4 puntos así del contexto. El conflicto de Colombia es complejo, es largo, viene desde los años 40, no lo vamos a contar aquí, pero sí, todo el mundo sabe que se firmó un acuerdo de paz, en que el gobierno no le ha cumplido a las FARC, y también me imagino que la gente sabe que después del proceso electoral volvió a salir el uribismo con Enrique Duque, y que ahora mismo estamos en una situación extrema de asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos. La fecha es, según la Defensoría del Pueblo, ¿no? En este julio de 2018, solo en 2018 han sido asesinadas 322 personas, con distintos patronos, ¿no? El Estado siempre dice que son situaciones de líos de faltas y de situaciones de informalidad. Desde las comunidades hay distintas casuísticas, ¿no? Hay comunidades que ven muy claramente que los asesinatos y las desapariciones vienen de la presencia militar o paramilitar, porque es muy directa, ¿no? La semana pasada estaba la gente de la comunidad de San José Apartadó, ¿no? Y nos estaban contando esto aquí en el Ágora, y que ellos realmente viven rodeados de paramilitares. Es clarísimamente que esa violencia viene de ellos, ¿no? En otras pues han asesinado muchas personas de bajo perfil, no líderes muy conocidos con la cara muy pública, sino personas que era promotor de paz en el pueblo, organizando partidos de fútbol. Personas han sido asesinadas también bajo técnicas muy de sicarios, ¿no? De pasar 2 personas en motocicleta y asesinados. Entonces, para hacer las denuncias cuesta mucho encontrar las pruebas y vincular directamente al Estado o a estructuras paramilitares. Y entonces lo que se está viendo es de que, a pesar de que se está vendiendo Colombia como un país donde ya se puede ir y hay paz y es bueno para hacer inversiones, etcétera, pues ha incrementado de un nivel alarmante la violencia contra las comunidades, los asesinatos y las persecuciones. Entonces, un poco aquí lo que queríamos también señalar es la vinculación, ¿no? Tanto del conflicto armado, tanto del acuerdo y el postacuerdo de paz, como la situación actual con todo el tema del extractivismo minero, ¿no? Que tiene que sufragar todos los costes del proceso de paz a nivel de burocracias, a nivel de restitución de víctimas, a nivel de todo este engranaje, ¿no? De la paz. Tiene esa gran paradoja, ¿no? de que se pretende financiar el proceso de paz con la actividad minera, y que la actividad minera está en un 60% de territorios donde hay población indígena, y que en estos territorios es donde hay más violencia y más desaparición de mujeres, ¿no? Entonces, estas incongruencias que son también para analizar. También un poco en datos, ¿no? Deciros que la Organización Nacional Indígena de Colombia, que es la ONI, que es como la organización madre de todas las organizaciones, ¿no? Habla desde finales de los 90 hasta el momento actual de 231.000 casos de violencia contra las comunidades, donde hay pues masacres, homicidios, desplazamientos, desaparición forzada, violencia sexual, etcétera, ¿no? Hablan también en sus territorios, ¿no? de acciones violentas que los desarmonizan. Entonces, en varios sitios donde la Guardia Indígena tiene fuerza, el trabajo es el armonizar y limpiar el territorio de la guerra, es
echar a los militares, ¿no? Como hicieron una vez en el Cauca, ¿no? En una ocasión, ¿no? Echaron a los militares y a todos los puestos militares y a las FARC, requiso de armas, requisar todo lo que son los elementos de la guerra y darlos a las misiones de la ONU. O sea, hay todo este trabajo de armonizar, ¿no? Y siempre lo resaltan mucho, y de cuidar el territorio. Entonces hay bueno, desde los últimos 20 años han tenido 1.884 acciones bélicas, ¿no? 200.000 desplazamientos y bueno, casi 3.000 asesinatos a líderes indígenas. Y asesinan también, como comentaban los compañeros, no van a buscar esas personas que son roles importantes en las comunidades, que tienen esa sabiduría, la lengua, el conocimiento de la medicina, el conocimiento del territorio. Explotaciones mineras sin títulos y explotaciones mineras ilegales en las comunidades, en la selva donde las comunidades viven en hábitat disperso y están muy aisladas, pero se están empezando a dar estos casos, y entonces las poblaciones indígenas están en resistencia y muchas veces van a desalojar esta actividad minera, ¿no? En el vídeo que vamos a poner se puede ver, y entonces ahí es donde está este vínculo, ¿no? con actores armados que no saben bien quién es, pero están vinculados a grupos armados, y entonces están utilizando, ¿no? Estas mismas redes. ¿De acuerdo? Otro caso en el que, por ejemplo, hemos estado trabajando, que es en la parte del Cauca, sí que hay un proceso de resistencia muy fuerte, además interétnica, de alianza entre movimientos campesinos y movimiento indígena, con unas críticas también a toda esta idea del desarrollo y la locomotora minero-energética, ¿no? con una resistencia muy fuerte. Y por otro lado, también hablar de la cuestión de las consultas previas, que os va a comentar mejor María. Entonces, yo para no alargarme más, pasamos al vídeo del Pueblo Agua. Hay un elemento de debate al final que ya lo vais a ver, que son un poco los sponsors y qué pasa con las organizaciones. Con quien trabajamos es con la UNIPA, que es Unidad del Pueblo Agua, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, aquí han hecho un vídeo de promoción tanto de la memoria como de las luchas que llevan. Pambanone Kagaispas. Nyagarane Kenando Chamige. Engaispas. Opsme wat mewara agundam gai. Sha narasa wat me uzawjna mana uba ish charin ba anduwe sune megimpi karawatundu menimchi kai. La Guardia Indígena se creó por un proceso de que nosotros miramos el conflicto muy duro. Lo que vamos a defender somos nosotros. Hombre, un momento. Aquí nosotros somos vividores, conocedores del territorio. Conocemos cómo es la vida del ser humano y la vida del ser natural. A estas situaciones hemos dicho no más tema minería. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias. ¿Tal? Liberto. Bienvenido, ¿Qué más? Mira, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. ¿Tal? Realmente se dice que hay un camino por la parte del Churuyaco que cruzaban acá las familias de Agua. Entonces, muchos de los que viven acá sobre ese territorio entraron por esos caminos. Y ellos venían anteriormente, venían a pie, venían a cacería y se regresaban nuevamente a Nariño, ¿no? Y por eso yo me he dedicado y sigo dedicado a la gente. Si el día de mañana permitimos que esto siga pasando, se va a perder el agua, nos perdemos, desaparecemos. Primero empezaron con la minería artesanal, luego empezaron con la draga, empezaron después con tractor, pues así se fueron metiendo, ¿no? Yangarane
magasan wat ni waran ancam tugai ya vivian dat kizane kat ni baita chiwat kai anmi ni agin duin kai so bakbana ni kara awak tu kasa bakbandui cari bagamak pas anwat kurci kuragan diam dan pengkalawai minta. Está ubicado en los corredores estratégicos de extracción, ¿no? de la cocaína, y entonces empieza un proceso de organización fuerte para defender el territorio, sobre todo a partir del crecimiento del monocultivo de la palma aceitera, porque era el negocio mediante el cual los cárteles del narcotráfico blanqueaban el dinero del negocio de la cocaína, y entonces creaban negocios allí y ellos empezaron a ser expoliados de sus tierras, ¿no? Entonces se crea la UNIPA, la Unión del Pueblo Agua, que es la organización Cachuste y Video, ¿no? Y que es con la que trabajamos para hacer todo este trabajo de visibilización y de seguimiento, ¿no? Por un lado esto. Decir también que este territorio que hemos visto aquí, que es de selva tropical, es un territorio que está completamente permeado por grupos armados. O sea, el año pasado, en una visita que hicimos, nos estaban contando que había ya como 13 grupos armados diferentes, ¿no? Cuando se retiran las FARC y están en las zonas de concentración, dejan vacíos allí, y entonces empiezan a salir muchos más grupos armados que se están disputando el territorio. Por un lado esto, por un lado hay mucha presencia militar y de la fuerza pública, que también está generando muchas vulneraciones a derechos humanos. Entonces están en una encrucijada muy fuerte de intereses económicos, ¿no? Tanto con el tema de la cocaína, la palma aceitera. Luego hay muchas afectaciones medioambientales en el sentido de que pasa el oleoducto transandino y hay constantes ataques a este oleoducto para sacar el crudo, para poder utilizar el crudo como gasolina para procesar la coca, ¿no? Entonces hay toda esta problemática. Entonces es un pueblo que la Corte Constitucional hace 8 años catalogó como el pueblo con más riesgo de extinción física y cultural de Colombia. Entonces empieza a recibir muchos recursos, muchos recursos, la mirada colombiana allí, y se empiezan a establecer mesas de negociación que constantemente se están incumpliendo. Entonces, como son alguien a intervenir, porque son víctimas del conflicto, también en las organizaciones, que esto puede ser un punto de debate, ver cómo se utilizan las agencias de cooperación y las financiaciones, ¿no? Por eso aquí salía la imagen de la USAID, que esto es un elemento de debate, ¿no? Pero es un golpe, ¿no? Porque, se utilizan estos fondos, ¿no? Entonces pasa con muchas organizaciones en Colombia que son súper cañeras, que te hacen unos cortes de carretera y unos desafíos brutales, y luego tienen un proyecto con la USAID, ¿no? Entonces, ahí está un tema para debatir, ¿no? Esto por un lado. Entonces el siguiente video también es en la línea también de estas resistencias más cotidianas, ¿no? Pero igualmente importante es todo el tema de mujeres, ¿no? Entonces venimos trabajando sobre todo con esta organización, con la Consejería de Mujer y Familia de la UNIPA. De hecho estuvo Claudia Pay, que es la actual consejera, estuvo aquí de gira hace 2 años, y entonces, ellas pues comentando toda esta problemática que veían de violencia sexual en las comunidades, ¿no? Y entonces ellas están trabajando en 2 líneas, que por un lado es en todo lo que es la recuperación de la memoria y la recuperación de la lengua como seña de identidad y de permanencia, ¿no? Porque al perder la lengua también te vas desindemnizando, y todo lo que es la entrada en la economía de mercado y toda esta espiral fulminante, ¿no? de violencia va desarraigando a la gente en las comunidades. Trabajan en esta línea, en memoria, en lengua, y en trabajar sobre todo ahora llevan ya como un año y medio en intentar hacer un diagnóstico de lo que es la situación de violencia machista contra las mujeres por parte de grupos armados, pero dentro de las comunidades también, ¿no? Entonces ellas trabajan desde la línea de la complementariedad, y nos comentaba la compañera, y esto un poco para atarlo con lo de colonial y con el feminismo. Ellas me decían, yo no me puedo denominar como feminista en mi comunidad porque no me van a hacer caso, me van a decir que esto es una imposición, que estoy contagiada ya de una visión occidental, ¿no? Entonces, claro, ahí es donde ves el debate entre agendas, ¿no? Tenemos aquí unas agendas feministas subalternas, con todo el tema, la temática LGTBI encima de la mesa y tal, muy distanciadas, ¿no? Del feminismo institucional, pero si tú vas a comunidades indígenas tratar todo este tema, ellas ven este tema como algo
impuesto, y lo que están intentando trabajar es desde esta visión más de complementariedad, porque la tarea que tienen es de convencer a los compañeros de sus organizaciones y a los gobernadores indígenas y a la gente que está en la jurisdicción propia de que denunciar los casos de violencia contra las mujeres y erradicarla y formar a las mujeres es algo político que tienen que estar trabajando constantemente. Entonces tienen que hacer eventos como que veremos ahora de promoción del hombre y la mujer y la familia Awa, y es el siguiente vídeo, ¿no? Está trabajando ya sin estar. Colombia hay más de 100 pueblos. La UNIC contradice, digamos, las estadísticas del gobierno, que dice que hay 65 pueblos originarios en Colombia, pero la UNIC dice que hay más de 100, hay 103. De ellos los Wayuu, que viven en la península del Caribe, entre la frontera de Colombia y Venezuela. Ellos son la población más grande de representación indígena en el país, y ellos están viviendo en una península desértica que a través de los años se ha vuelto más y más desértica, y esto se ha atribuido falsamente, pero también pues en parte verídico el tema del niño, ¿no? Este fenómeno del niño y el cambio climático, ¿no? Y vemos cómo esta narrativa, como muchas otras, sirve para despolitizar todo lo que está pasando con las extractivas. El caso puntual de La Guajira es que hay una mina, que es la mina de carbón más grande de Latinoamérica. Hace poco construyeron una más grande en Australia, pero era la más grande del mundo, a cielo raso. Produce el 60% del carbón que se exporta de Colombia, que se exporta a Europa, y ahí se producen 40.000 toneladas de carbón. Entonces, bueno, ahí alrededor de esta mina viven actualmente y han vivido históricamente comunidades Wayuu y comunidades afro-guajiras, que son comunidades afrodescendientes de cimarrones que se escaparon de las plantaciones hace 500 años, 600, bueno, 400 años. Entonces estamos hablando de una península que ha servido como una frontera interna del país y que ha sido relegada al olvido básicamente, hasta que descubrieron el bendito carbón. Y entonces, claro, las políticas de integración económica entraron y se implantó la mina como modelo, digamos, de integración económica y de desarrollo para la península. Lo que pasaron fueron muchas cosas que vemos en todo el continente, entonces tampoco voy a hacer el listado, pero para resumir un par de retos que se suman a de la despolitización a través de varias narrativas, como la del cambio climático. Existe también pues, esta cuestión del olvido en cuestiones de implementaciones de legislaciones y de reglamentos y de guías, digamos, internacionales, como el Convenio 169 de la OIT,
que igualmente no es obligatorio, no obliga a los gobiernos que implementen estas consultas previas que se deben hacer con las comunidades antes de traer un proyecto a sus territorios, ¿no? Que se supone que es el procedimiento legal correcto. Sin embargo, vemos en Colombia y en todos nuestros territorios que no es el caso. En el caso de los Wayuu, pues la consulta vino después, y como 30 años después. Y entonces ahí vemos, bueno, una serie de fotos que yo tomé en mi investigación. Bueno, yo estuve haciendo una investigación antropológica. Dale. Es esa. Que es esta consulta previa con una comunidad bueno, en este caso es afro-guajira de Roche, una de las 35 comunidades que fueron desplazadas por la mina. Y ahí ven a la mano izquierda los oficiales del Cerrejón aburridísimos, dormidos básicamente 3 horas. Y lo que se ha vuelto en realidad es un espacio de regaño institucional, donde el Ministerio de Asuntos Interiores, étnico, etcétera, se ponen a regañar al pueblo por no haber hecho esto, por no haberse organizado, por no haber cumplido con esto. Mejor dicho, empiezan a hablar en 2 dialectos totalmente diferentes. Uno es el régimen legal y el otro es pues un territorio despojado que habla en otro lenguaje sentimental, de cosmología muy viva. Entonces acá también vemos cómo chocan estas maneras de proyectar valor hacia el territorio, lo que nos comentaban en otros casos. Creo que fue el caso del mapuche en Chile que hablabas en un video, hablaban de estos territorios que son vistos como baldíos, ¿no? Como desprovistos de cualquier vida social, entonces hay que ponerlos a producir, porque igual no hay nadie ahí, entonces pues adelante. Entonces esta narrativa del terreno baldío, de toda esta, digamos, de lo vacío, del territorio improductivo, se vuelve una narrativa que justifica la imposición de todos estos proyectos. En el caso colombiano pues es evidente, hasta lo dice en una de los escritos formales sobre el tema, que un territorio baldío se tiene que colonizar para producir, o sea, casi que con esas palabras. Y bueno, entonces aquí vemos pues cómo el metabolismo de valor pues, territorial choca, ¿no? con el de las comunidades, que es uno que ve el territorio, que le otorga el territorio, pues además de la espiritualidad, toda la subsistencia material para poder sobrevivir. Entonces está la reproducción material y reproducción social. En el caso de los Wayuu, además tienen este elemento, que es que ellos siembran sus ombligos al nacer, y esa es su conexión espiritual casi que tangible con el territorio. Cuando son desplazados de estas tierras, ese ombligo ya quedó en su territorio ancestral y los, digamos, despoja de guianza espiritual. Entonces vemos también que muchas curanderas empiezan a perder su guía medicinal. Vemos que muchos mayores, muchos palabreros, que son los mayores Wayuu, que llevan la palabra y resuelven con otras comunidades. Ellos ya no tienen guía espiritual tampoco, entonces surgen un montón de problemas que tampoco se pueden cuantificar y ni se pueden compensar, o sea, no están compatibles con ese registro, digamos, de compensación por parte de la mina, que se intenta hacer a través de las consultas, que termina siendo algo material, como casas o tal vez un pozo, y nunca llega a contabilizar o a tomar en cuenta, hacer rendimiento de cuentas de toda esa parte espiritual. Entonces creo que ahí lo dejo porque hay muchísimos otros temas por compartir. Pero sí, era por compartir un poco los retos de este pueblo, que igual hacen resonancia y eco a través de nuestro continente. Y bueno, vamos a ir compartiendo. Buenas noches, yo me llamo Ana Opi.
No, disculpa, voy. Ok. Me llamo Ana Upisky, vamos en orden y como vos de colado, okay. sí. Pues quizás sí para no gritar tanto. Ya te estaba hueleando, No, yo me llamo Ana Upi, vengo en representación de la Calaca, que es la coordinadora de activistas latinoamericanos y latinoamericanas de Latinoamérica y el Caribe, disculpen. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Y bueno, después de todo lo que hablaban las compañeras y compañeros, yo pensaba, ya ahorita qué digo, ¿no? Porque al final es como, bueno, si vamos a hablar de territorios en disputa, ¿no? En el marco de esta fecha, yo, bueno, quería hablar de parte de la Calaca y como medio de información alternativo, ¿no? Que es como yo me he ubicado. Y digo, bueno, hay tantas cosas en común, ¿no? Digo, ¿cómo empezar? Por las diferencias, por las semejanzas. En la Calaca hay representación de distintos países de Latinoamérica. Están los compas y las compas de hijos, que son de Argentina, compas de Paraguay, que en una organización que se llama Paraguay Resiste. Hay compas de la tabla Perméxico, ¿no? Permexic. Habemos compas a título individual. Yo de alguna manera representaría a Guatemala, ¿verdad? Porque soy medio de allá, medio de acá. Y bueno, de lo que puedo hablar, más allá del trabajo que hacemos intentando hacer lo que yo creo que todas las que estamos acá sentadas, ¿no? Que desde un modo o desde otro, que es visibilizar los procesos que se dan del otro lado, pues también es compartir las situaciones, ¿no? Y yo acá quería compartirles como mi experiencia como cámara o como periodista, como comunicadora popular en relación a una empresa hidroeléctrica que llegó a Guatemala en el año 2007-2008. Y muchas de las cosas que podría contarles de esta empresa serían comunes, ¿no? O sea, llega una empresa extranjera, tiene de particular que tenía delitos acá antes de salir, tenía un proceso judicial en la Xunta de Galicia abierto, no sé si otras empresas lo tienen, pero llegar así es un acto de osadía, ¿no? Tiene en común todo lo que implica con comunidades resistiendo a que se imponga esa hidroeléctrica, ¿no? Consultas comunitarias de buena fe. En Guatemala yo creo que es un ejemplo porque ya se han dado 100 consultas comunitarias de buena fe en un país de 12.000 habitantes. Y hay una situación bien distinta en relación a las consultas. Voy a agarrarme de lo diferente y de lo parecido para no decir lo mismo todo el rato. Pero hay una situación diferente porque es el gobierno el que tiene interés en reglamentar las consultas. Porque las consultas se han dado sin financiamiento y más allá del Estado, ¿no? Santa Cruz de Varillas, que es un pueblo en el noroccidente, hizo su consulta comunitaria antes de que llegara esta empresa. A esta empresa le peló y llegó. Y hizo todas estas cosas que acá se han mencionado. Presos políticos, hubieron 17 presos políticos, hubieron 3 personas asesinadas, hubieron más de 150 allanamientos, a día de hoy aún están activas 100 órdenes de captura que conozcamos, ¿no? Y se ha dado un sinfín de atrocidades y de vulneraciones de derechos humanos que hemos presenciado sin respirar, ¿no? Y un sinfín de dolores que se han generado en familias, en organizaciones, en desconfianzas, ¿no? De historias que yo creo que ya ustedes conocen, nosotras que estamos acá conocemos, y que retratan este continuum de violencia, ¿no? Yo escogí esta resistencia porque, entre otras cosas, es la que conozco con más profundidad porque estuve trabajando ahí desde el principio hasta la actualidad, sigo en relación con la banda de allá hace ahorita 11 años, ¿no? Y escogí esta en primer lugar porque me parece que cumple con todo este compendio de enumeraciones bizarras y feas que ya hemos hecho, ¿no? Que no hace falta recalcar, pero además ejemplifica un ensayo, lo que nombramos un ensayo de penetración transnacional, y es que las empresas también aprenden de cómo llegar a los territorios, ¿no? Y la forma en que se dio en ese territorio, especialmente en el año 2011, 2012, 2013, la forma en que se generó con la llegada del gobierno militar de Otto Pérez Molina, hoy en la cárcel, ¿verdad? La forma en que se dio sí lo consideramos un ensayo. O sea, ahí se comprobaron prueba-error, como están acostumbrados estos militares de las escuelas de las Américas, cómo se hace y cómo no se hace para que empresas de este calibre lleguen, ¿no? Estamos hablando de una empresa que se llama Hidralia, que tiene un capital del nivel de Unión Fenosa, ¿va? No estamos hablando de una Minundi como se hizo intentar pasar ahí delante
de la gente de la comunidad. De señores que caminan acá tranquilamente, pagan sus impuestos y viven ahí en La Coruña, en la calle Alicios 1. Tranquilamente compran su pan y hacen su cotidianidad acá y llegan allá a sembrar desastre. Y con este ejemplo es que se empezaron a ver ejemplos en otros lugares donde pasaba exactamente igual, ¿no? Entonces eso nos daba que reflexionar, ¿no? En primer lugar, cuán importante es la relación con el gobierno, ¿no? Cuán importante es la forma en que se entra y cómo se declaran o estados de sitio o allanamientos o una serie de acontecimientos que determinan el desenlace, ¿no? El tiempo sostenido de 17 presos políticos, ¿no? Y lo que pasa con sus familias, todo el amedrentamiento. Y una de las cosas, y ya que me tocó de último, que quería como también subrayar en este proceso es el hecho de que la empresa se fue. Eso no pasa siempre, ¿no? Y es como, yo creo que muchas nos sentimos dichosas. Yo no creo que me vaya a volver a pasar esto en la vida, primero Dios, si no me pasa igual, pero seguro que no me pasa con el final de que la empresa se vaya, ¿no? Porque cuando una población sostenidamente está tan presionada, tan angustiada, y estamos todas cercanamente o dentro o en relación con tanta presión, se generan unos dolores que no se acaban con la retirada de la empresa, ¿verdad? Que son desconfianzas, generación de rumores que seguro que muchos de ustedes ya conocen y que han vivido seguro en primera persona. Pero cuando de pronto se logra una articulación interna, se dan las condiciones contextuales de que cae el gobierno, la empresa pierde los aliados y se generan una serie de condiciones que permite que se vayan. Miren, eso sí es bonito. Eso es muy bonito, ¿no? Y realmente también es bonito saberlo desde acá, ¿no? Porque a veces entramos en una dinámica en estos contextos de solidaridad donde no sabemos luego si, no sé, tomarnos un mezcal, cortarnos las venas, no sé, alcoholizarnos hasta... No, porque realmente lo que podemos hacer es esto, ¿no? Podemos hacer estas cosas, compartir información, dialogar, conocer qué pasa allá, qué pasa acá, qué hay en común, ¿no? Entonces también está de huevo que esta empresa se haya marchado con muchas cuentas que pagar, con mucho que resarcir. Hay 3 personas asesinadas: Esteban Bernabé, Daniel Pedro, Andrés Francisco Miguel, Daniel Pedro, me coló uno de otra resistencia, Daniel Pedro y Pascual, son personas que han sido asesinadas por esta empresa, y lo diré aquí y en donde me llamen, ¿verdad? Luis Castro Valdivia y su familia son unos asesinos y han asesinado a esta gente. Han contratado a excapitanes del ejército, entre ellos Juan Garrido, para ir a matar a esta gente, que solamente estaba en su tierra cuidando el río como iban haciendo por miles de años, ¿verdad? Entonces, eso hay que repararlo. Hay que reparar la tierra comprada a la fuerza, ¿no? Cuando amedrentaron a la gente, yo escuché, lo tenía en mi grabadora, solo que mágicamente me desapareció, pero yo tenía en mi grabadora esa imagen del defensor de la empresa Hidralia, Hidro Santa Cruz en Guatemala, que es la subsidiaria, diciendo: miren usted, así es muy feo, miren usted, la bala le entró a Andrés Francisco Miguel de Manarizo. Miren usted, en una fecha como hoy esto suena como más crujiente, ¿va? Según la Real Academia de la Lengua Española, la bala entró en el órgano de la nariz, lo cual pertenece al órgano de la cara, lo que no se contempla como un órgano vital, por tanto no había intencionalidad de asesinato. Yo lo grabé eso, y como fueron 17 presos políticos, un montón de audiencia, ¿verdad? Es una mierda, eso es muy pesado. Entonces, todo este tipo de atrocidades, la tierra que se compró a la fuerza y a la gente a la que le hicieron esto para que la vendiera y para que otros vieron cómo era necesario venderla, ¿verdad? Las mujeres que fueron violentadas, porque ya no será novedad decir que cuando llega una empresa llega con toda su infraestructura, con su carretera, con sus burdeles, con sus cantinas, con sus paramilitares. En Guatemala le llamamos empresas de seguridad privada, pero hay toda una infraestructura de hombres armados, ¿verdad? Que eso impacta directamente sobre nuestros cuerpos. Entonces, todo eso que hay que reparar queda pendiente y no nos vamos a olvidar. A mí no se me olvida ni una de las cosas, a nadie se le olvida, pues. Pero la empresa se fue, y eso sí que podemos decir, que el intento que tuvo el genocidio, tanto el de la invasión española como el que se ha dado sistemáticamente cada década o cada cierto tiempo en América Latina y concretamente en Guatemala, que es el territorio que yo conozco,
el genocidio, que intentaba romper el tejido social construido, la resistencia, que va más allá de resistir un golpe y de poner la cara y el cuerpo, que significa cuidar todo lo conservado, el agua limpia, el cosmocimiento, la memoria, los quehaceres, cómo se ordena la vida, ¿no? Todo lo mágico y sagrado que cada lugar tiene, ¿no? Todo eso, todo ese genocidio que intentó hace 500 años y que intenta sistemáticamente romper ese tejido, pues ahí va saliendo un brote y ahí va saliendo otro, porque Hidralia no se pudo quedar en ese territorio de Santa Cruz Varilla, porque la resistencia ganó, ¿no? Entonces, también quería compartirles esta situación para terminar con un poquito de esperanza. Igual igual también quiero mencionar, ¿no? Porque tampoco se vale irnos de hippies, pero también quiero mencionar como que, que se está viviendo una situación muy complicada en Guatemala y que lamentablemente yo no sé exactamente por qué no se escucha en los medios de información, no se conoce, no hay gente interesada en conocer qué pasa en Guatemala, no sé realmente por qué no interesa, porque las cifras se parecen muchas a las que ya se han enumerado. Y bueno, ahorita se dio un golpe de estado técnico el día 1 de septiembre. En el último mes de agosto se mataron 20 personas de forma selectiva. Al día mueren 17 personas por violencia en una ciudad de 3 millones de habitantes. 16 murieron en el atentado, ¿verdad? Para que hagamos un balance de la cifra, ¿no? Entonces, yo no sé por qué realmente no aglutina, pero se está viviendo una situación bien complicada y yo animo a que busquen y a que puedan informarse y a que podamos compartir. Países que por ser más chiquitos o porque tienen menos eco o saber si las organizaciones no dan mucha plata allá, pero es muy importante como compartir la situación y pues desde acá les dejo así el gancho de esta empresa. Hay un documental que hicimos con una amiga que se llama Y lo poco que nos queda, que pueden buscar en YouTube si les interesa el proceso, y logramos ir añadiendo imágenes conforme iban pasando. Primero salieron los presos, luego se fue la empresa, ¿no? Y es una pieza sencilla y humilde, con muy poca calidad técnica, pero que retrata este proceso. Y aquí la dejaría, y muchas gracias por la atención, que ha sido largo. Hola. Muchas gracias.